Voy a compartir la pantalla ahora mismo presentando un PowerPoint que lo tengo aquí, a ver, denme un segundo. Ahí está. Ya, entonces, esta es la actividad del día de hoy. Vamos a poner aquí pantalla completa. Ya, entonces, claro, aquí está el nombre de la librería, de la cual Alejandro es el dueño y hoy día también uno de los promotores de esta actividad, Vieja Patagonia, para que la busquen en redes sociales. Y bueno, la charla se titula Los Chagnam, de José María Búa, a propósito de su obra, que fue publicada en 1915 y que de todas maneras esta obra fue publicada y reeditada posteriormente y también atendiendo la consulta que hubo por parte de algunas de las personas en el momento de contactarse con nosotros, es que estos libros están disponibles hoy día y de hecho en la librería Vieja Patagonia quedan ejemplares si es que alguien desea obtener el libro físico, creo que vale la pena tenerlo. Y bueno, allí cualquier cosa se pueden contactar con Alejandro por las redes sociales, ya que con estas cosas de envío internacionales y nacionales llega a todos lados. ¿Ya? Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Rodrigo González Vivar, trabajo como investigador en el Instituto de la Patagonia, de la Universidad de Magallanes, aquí en Punta Arenas, y vamos a dar inicio a esta actividad, primero haciendo un breve, pero no tan breve en realidad, pero sí tomar unas palabras a propósito de ayer, el sensible fallecimiento del investigador Humberto Maturana, quien, esperen un segundo, a ver, hay alguien aquí intentando entrar, ya, no importa, ahí está. Humberto Maturana, que también fue muy sentido dentro del colectivo académico nacional e internacional debido a todas las propuestas académicas, teóricas que presentó Humberto, y por supuesto también muy vinculado a lo que planteamos hoy día, que es respecto al lenguaje, y cómo a su vez a través del lenguaje vamos viendo las realidades, y cómo también estos aspectos, en este caso desde la historia, las ciencias sociales, vamos viendo que esta retrospectiva, en el caso de la lingüística, nos va a generar una instancia particular para poder presentar información respecto a una cultura en específico. Así que, bueno, quería sumar unas palabras respecto a la partida de Humberto Maturana y les recomiendo, por supuesto, que puedan buscar en internet, no sé si está su libro más icónico, que es El Árbol del Conocimiento, que es un libro clásico, y si no pueden encontrar este artículo y otros escritos, Lenguaje y Realidad, El Origen del Humano, de 1989. Entonces, vamos a la siguiente parte, que es agradecimientos. Primero a la Universidad de Magallanes por permitir, en este caso, permitirme realizar actividades de investigación y por supuesto poder compartirlos con la comunidad, a Alejandro y la tienda Vieja Patagonia. Y aquí también quiero agradecer dos puntos. Primero, a los amigos Joaquín Vascopé, Marisa Malvestiti y María Andrea Nicoletti. Marisa y María Andrea están aquí hoy día. Les agradezco porque gracias a estas tres personas que acabo de mencionar, la verdad me pude acercar un poco más a la perspectiva de análisis desde la lingüística, que era algo que la verdad es que no lo había considerado en vista de que no soy lingüista, pero por supuesto que ir revisando documentación, sus escritos, me fue ampliando la perspectiva de análisis también de cómo se fueron haciendo los registros etnográficos y los registros lingüistas a propósito de las culturas fueguinas, ¿ya? Y bueno, el último agradecimiento, pero no menos importante, a la doctora Flavia Morelo Repeto, que ella es la directora del Instituto de la Patagonia y esta investigación que les presento
forma parte de un proyecto Fondesit que se titula Archipiélago Fueguino, Interacciones Dinámicas, Sociedad y Ambiente para los últimos 2000 años de la Finisterra, paralelo 52-56 Sur. Así que dicho eso, ahora sí vamos al análisis de la obra de Beauvoir. Bueno, José Beauvoir publicó este libro con un éxito, la verdad es que muy buen éxito, porque previamente ya había publicado, hacía aproximadamente 3 lustros antes de esta publicación, logró presentar un diccionario, en este caso de los Selknam, que por supuesto que de manera muy tímida, ya que José Beauvoir era un salesiano, no era científico, no era antropólogo, no era historiador, no era lingüista, pero sin duda vamos a ver que su quehacer misionero le permitió ir recopilando información que también con el aporte y contribución de personas que estaban muy cercanas a él, se logra publicar en 1915 este libro que se titula Los Selknam, indígenas de la Tierra del Fuego, sus tradiciones, costumbres y lenguas. Aquí coloqué una frase que está dentro de este texto, que sería una traducción más o menos de enséñame Selknam, quiero hablar Selknam, quiero comunicarme contigo. En este caso, entre la relación que sostenía José Beauvoir principalmente con los Selknam durante el momento que está vinculado a la misión salesiana que estuvo en las cercanías de Río Grande, Argentina, la misión de la Candelaria, en donde José Beauvoir fue director durante 1893 hasta 1896. Pero ya vamos a ver un poco esa información. Los datos editoriales de esta obra, bueno, ya les dije su título. La bajada de este título es que es un homenaje a sus bienhechores, o sea, hacia un homenaje a los salesianos por la obra evangelizadora que están realizando en el territorio fueguino particularmente, y bueno, que fue publicado en la librería del Colegio San Pío, que esto queda en Buenos Aires, y de hecho también allí les voy a contar un relato que es bien interesante y viene al caso con esta presentación. Bueno, aquí vemos a José María Beauvoir, un salesiano, en este caso una fotografía que está presente en el Museo Salesiano Mayorino Borgatello, aquí en Punta Arenas. Y bueno, un poco su biografía a grandes rasgos para no cierto, aprovechar el tiempo y no dar información que quizás no viene con la presentación. Respecto a Beauvoir, que nació en Turín, que en 1870, o sea, a los 20 años se ordenó ya como sacerdote, y que al final de la década del 70 ya está llegando a América con la oleada de salesianos que comienzan a llegar a América a partir también de lo que plantea en su momento Juan Bosco, a propósito de las misiones católicas que se están instaurando en el territorio americano. A propósito también de todas las situaciones de violencia y vejámenes que se estaban infringiendo aquí en el territorio americano. Bueno, posteriormente, Beauvoir fue nombrado párroco en Carmen de Patagones en 1881, y en ese mismo periodo él va a ser nombrado capellán del ejército, específicamente en la campaña de los Andes. Allí también muy cercano al territorio de Nahuel Huapi y el Patagonia Sur. Y la verdad es que podemos aquí ya hacernos una primera idea respecto a lo que Beauvoir se va a encontrar aquí en el territorio americano, sudamericano, que es la campaña del desierto, en donde vemos que la milicia nacional, Argentina principalmente en este caso, está desarrollando una estrategia de despoblamiento de los habitantes originarios, que en este caso conlleva una serie de batallas, raptos y por supuesto toda una serie de situaciones muy lamentables hacia los pueblos originarios, la nación tehuelche
y posteriormente también con los pueblos fueguinos. En el caso de Chile, la referencia es lo que está ocurriendo en territorio de Wallmapu con el pueblo mapuche, ya que recordando la geografía de la Patagonia Occidental, la verdad que es bastante accidentada, por ende no existió ese mismo proceso de avance de una milicia, sino que más bien en este caso los pueblos canoeros que vivían desde el seno de Reloncaví hacia el sur tuvieron esa bondad de la geografía, pero que tampoco la pasaron muy fácil. También sufrieron diversos atropellos hacia su humanidad. Bueno, continuando con la misión de Beauvoir aquí en Patagonia, se ha detallado que ya para 1884 llega al territorio de Santa Cruz en calidad de capellán. Aparece una figura que va a ser una compañía de Beauvoir, que es Ángel Sabio. Y aquí también vemos otra característica de Beauvoir en su rol como misionero, porque en este proceso las misiones salesianas van a tener dos características. Primero, van a ser misiones volantes, como se denomina, que esto implica que son los misioneros los que andan viajando, van recorriendo el territorio, acercándose hacia los pueblos originarios y de esta manera van predicando la palabra, van evangelizando y van conociendo el territorio. Y la otra forma de organización misionera fue más bien una misión estática, que en este caso la misión, se crea una misión, una especie de ciudadela con características católicas principalmente, aunque también hubo anglicanas, pero hoy día estamos hablando de los salesianos, y en este tipo de misión es que se instalaban los salesianos posteriormente con ayuda de y colaboración de las hijas de María Auxiliadora, y comienzan a crear misiones que al inverso de las misiones volantes son los nativos los que se van a acercar a las misiones o bien van a ser llevados contra su voluntad. ¿Ya? Ahí también hay harta información que se puede revisar respecto a la forma en que se fueron concentrando los nativos americanos en general en las misiones religiosas. Y lo planteo así porque eh, tras revisar estudios comparados con Brasil, con Paraguay, con Argentina, la verdad es que este modus operandi tenía diversas características, ya algunos con violencia, otros eran pagadas, pero bueno, de acuerdo a esas características, ya vamos viendo que Beauvoir está llegando a obtener la confianza de en aquel entonces la autoridad eclesiástica más relevante en Patagonia y Tierra del Fuego, que es José Fañano, que él logra, ¿cierto?, generar una autoridad a partir de la orden salesiana y se vuelve un referente de las misiones aquí en Patagonia y Tierra del Fuego, en conjunto con Juan Cagliero. Bueno, una vez que Beauvoir llega aquí al territorio, es que van a haber varios cambios yo creo que ni el mismo Beauvoir se esperaba transitar por todos los episodios a los cuales estuvo expuesto. Entonces, aquí tenemos una primera impresión de Beauvoir con los encuentros con los Segnan, en donde plantea que es una pronunciación, respecto a su lenguaje, que es una pronunciación aspirada, nasal y gutural. Casi diría que poco menos que inimitable e incomprensible. También se van añadiendo notas en donde se señala que muchas veces a, cuando escuchaban a grupos de fueguinos conversando, que podrían interpretar que estaban discutiendo debido a la entonación, probablemente que, así como lo describe, tan gutural, tan un poco violenta para ellos, pero en realidad era su forma de comunicarse. Y bueno, aquí vamos ya a ver una primera fuente
que es, creo que, fundamental para poder analizar la visión que tenía Beauvoir, que es un documento que en este caso aquí vemos en la fotografía las memorias del reverendo padre José María Beauvoir, que en este caso logré obtener en una visita que realicé al Archivo Central Salesiano en Buenos Aires, Argentina, y allí gentilmente pude conversar o sea, gentilmente fui recibido y pude conversar en su momento con el señor Dante Brambila, que aprovecho también de darle un saludo muy especial, un homenaje póstumo a Dante, ya que la verdad que él me recibió, le conté que venía desde Punta Arenas, que había viajado mucho para poder revisar información en el archivo salesiano de Buenos Aires, y la verdad es que eh, me ayudó bastante. Y bueno, uno de los documentos que pude revisar en estas casi 2 semanas que estuve en el archivo fue información respecto a mineros, a ganadería, a indígenas y también a el capitán Antonio, que aprovecho de comentarles muy brevemente la relevancia que tiene el capitán Antonio, pues les recomiendo que indaguen, que busquen información respecto al capitán Antonio, ya que el capitán Antonio es descrito como un salvaje, como un violento, que que puso en riesgo la misión salesiana de Isla Dawson, pues el capitán Antonio, de origen cahuéscar, él fue uno de los primeros resistentes documentados, resistentes al proceso de evangelización misionera. Y lo que ocurre es que el mismo año en que se funda la misión salesiana de Isla Dawson, el capitán Antonio aprovecha que quedan solamente 2 salesianos en la misión y estamos en un contexto en que hay un viaje hacia Punta Arenas a propósito de las fiestas patrias de Chile, 18 de septiembre, y el capitán Antonio logra conspirar en conjunto con otros cahuéscar y asesinan a un salesiano, y después el hecho queda allí, no logran perpetrar porque su idea, su intención era destruir la misión salesiana y posteriormente liberar a todos sus hermanas y hermanos que estaban allí. Y bueno, podríamos decir que un poco esa es a grandes rasgos la versión que nos entrega la historia occidental. Y la verdad es que son muy interesantes las palabras que logran, en este caso, recopilar los informantes occidentales, y en particular hay una frase que señala a Beauvoir respecto a que ellos como fueguinos no desean ser evangelizados, no desean ser civilizados, que tienen que marcharse porque ese es su territorio. Y bueno, les dejo allí también la inquietud para que puedan ustedes revisar esta interesante figura de resistencia fueguina, el capitán Antonio. Bueno, vamos avanzando. Aquí podemos ver un par de fotografías. Primero, parte del archivo que estuve revisando. Podemos ver ahí el orden que tienen, muy prolijo en el archivo salesiano. Entiendo que posteriormente seguían revisando y mejorando la catalogación y la revisión de los documentos. Y bueno, aquí estoy yo, justo me sorprendieron revisando documentos. Y ahí en el fondo de la fotografía podemos ver a Dante, que estaba también en ese momento revisando documentos. Bueno, volviendo aquí al contexto del territorio, voy a presentarles una fotografía, una ilustración más bien, que, que publicó el investigador Joaquín Bascopé, en donde nos muestra un panorama respecto al territorio patagónico fueguino, en donde vemos cómo ya se está planteando la división limítrofe entre Chile y Argentina, la cual ya va a estar planteada en 1881, y que, bueno, aquí podemos situar las dos misiones salesianas del territorio fueguino más importantes, que son la misión de la Candelaria, que está aquí, la costa atlántica, muy cercano a Río Grande,
Y la misión de Isla Dawson, aquí en el estrecho de Magallanes, frente a la isla grande de Tierra del Fuego. Les muestro esta imagen para que podamos también comprender el espacio en el cual se estaban movilizando los salesianos en territorio fueguino, y por supuesto también donde estuvo en acción el padre Beauvoir, que fue aquí en las misiones donde estuvo contribuyendo en la misión de Dawson, y además, como les señalé previamente, en su calidad de director de la misión de la Candelaria. Aquí podemos ver una fotografía de la misión de Isla Dawson. Este no es el año, creo que aquí hay un error. Esta fotografía no es de este año, es posterior. Pero sí que, ya me acordé, que en 1889 se va a fundar la misión salesiana de Isla Dawson, que es la primera que se crea para concentrar a los fueguinos, y en este caso principalmente, comenzando, perdón, con los Cahuéscar, y posteriormente se van a ir sumando Segnam, pero también haciendo una lectura entre líneas respecto a la información histórica de las misiones. También entendemos que hay grupos que existen en este territorio, en la zona insular frente a la isla Grande Tierra del Fuego, grupos donde convergían diferentes familias, y por ende también mucho mestizaje fueguino. Así que es muy interesante también lo que ocurre aquí en la misión de Isla Dawson. Aquí vemos una fotografía del primer bautismo que se va a concretar en Dawson, que incluso convocó a las dos figuras de autoridad más relevantes en este proceso, que son José Fañano, y aquí entre medio tenemos a Ángela Valese. Y por supuesto aquí ya principalmente grupos de Cahuéscar y un par de autoridades, peones que trabajaban en la estancia enseñándole el trabajo a los fueguinos, que estaban ya aquí asilados en la misión. Y bueno, aquí viene una de las interrogantes que habíamos planteado en las redes sociales, que era: ¿qué relación tienen los fueguinos con la Torre Eiffel en Francia? La verdad es que hay que hilar primero muy fino para poder llegar a estas comparaciones, porque por supuesto no tiene mucho que ver, pero sí tiene mucho que ver, porque al momento en que se inaugura la Torre Eiffel es para el centenario de la Revolución Francesa, que justamente coincide con el año 1889. Y es en ese año en donde, cuando se inaugura la Torre Eiffel, es que tenemos el antecedente histórico de los zoológicos humanos, en donde un grupo de fueguinos son llevados a Europa para ser exhibidos eh, ¿cierto? Como animales, como bestias, y que por supuesto de esta información hay investigaciones muy interesantes y también muy prolijas, por ejemplo, de Christian Baez y Peter Mason, Zoológicos Humanos, o bien el libro de Christian Baez, Cautivos, Fueguinos y Patagones en Zoológicos Humanos. Entonces aquí vemos, y bueno, y entonces vamos a ver cuál es la relación que tiene Beauvoir con estos hechos, porque justamente cuando está ocurriendo este proceso es que este grupo es llevado posteriormente a Inglaterra, y aquí comienzan a aparecer los reclamos por parte, en este caso, de la South American Missionary Society, en donde plantean al consulado español de que lo que están haciendo es una aberración, y que por supuesto hay que tomar cartas en el asunto para hacer justicia. Diversas autoridades de la época comienzan a protestar frente a estos empresarios que comienzan a lucrar con estos zoológicos humanos, con estas ferias, en donde por supuesto que tenían a mal traer a los fueguinos y fueguinas que estaban aquí en estas exposiciones, e incluso el mismo Beauvoir
va a plantear posteriormente que él también fue una de las personas que presentó una queja formal, ya que justamente en ese año, en esa época, él se encontraba en Francia y pudo ver en primera persona, fue testigo de lo que estaba ocurriendo allí en estas ferias de zoológicos humanos. Entonces, mientras se inauguraba la Torre Eiffel, mientras se recordaban los 100 años de la Revolución Francesa, donde se retomaba la idea de la fraternidad, de la igualdad y la libertad, en el mismo momento estaba este grupo de personas en cautiverio y, por supuesto, a vista y paciencia de todas las personas que acudían a esta feria que, por supuesto, convocó a muchas, muchas personas. Bueno, este episodio, del cual también pueden indagar con otra bibliografía, van a terminar finalmente en 1890, embarcándose en el vapor Orotava rumbo a Punta Arenas. En aquel entonces, para poder traer a este grupo de fueguinos, que eran 6 y originalmente llegaron 11, les va a costar aproximadamente $6.000 actuales de hoy día. Así que calculen más o menos que era mucho dinero. Y aquí aparece un dato interesante que es presentado por Christian Baez, por el historiador Christian Baez, donde plantea que uno de los niños decidió quedarse con Ismael Lecourt, que era ayudante de Maid, que era cierto los que organizadores del zoológico humano, y plantean que se generó una nota en donde en este caso Ismael firmó una nota de compromiso donde plantea que iba a cuidar a este niño, a este muchacho, y que además no iba a dejar que haga trabajos forzados, no lo iba a exhibir en ninguna feria, y que bueno, que también se hacía responsable de las órdenes que realizaran el consulado en Londres, si le daban la orden que tenía que devolver al niño al territorio fueguino. Y bueno, la verdad es que allí se pierde un poco la pista de qué es lo que ocurre, pero surge una gran hipótesis, y aquí vuelve a aparecer la figura de Beauvoir, porque Beauvoir, cuando vuelve a América, pasa por Uruguay, y allí en Montevideo se encontró a un joven fueguino. Se lo encontró allí en Montevideo, y claro, una de las hipótesis que baraja Christian Baez es que ¿será acaso posible que este niño que aparece en Montevideo, un niño Segnam, sea justamente el niño que quedó en Inglaterra? Es una hipótesis que valdría la pena considerarla y, por supuesto, revisarla. Bueno, dentro de lo que podemos revisar está la investigación de José Alonso Marchante, quien él en su libro, perdón, de Segnam, Genocidio y Resistencia, toma una cita de las memorias de Beauvoir bastante interesante, en donde plantea que, bueno, conversó con este joven, con este niño, que le hace un regalo, le pregunta si es que quiere volver a su tierra, a Tierra del Fuego, le contesta que sí, se hicieron amigos, y al momento en que llegan a Punta Arenas, conversa con el gobernador de aquel entonces, el general Valdivieso, y el general le dice que sí, que no se preocupe, que queda bajo la responsabilidad de Beauvoir. Y es así como este joven va a formar parte de la misión salesiana y va a estar muy vinculado a Beauvoir. Vamos a dejar este episodio aquí en pause y vamos a continuar con otro hecho, perdón, que también está muy conectado con lo anterior, que es la exposición de las misiones católicas americanas de 1892, en donde en Italia se están preocupando de organizar el aniversario del viaje de Cristóbal Colón. A propósito de que Colón era italiano, que si bien estaba al servicio de la corona española, Colón era italiano, así que por ende los italianos estaban organizando esta celebración de otro centenario de la expedición de Colón, que el mal llamado descubrimiento de América.
Y bueno, es allí donde a través de la orden de José Fañano es que le plantea a José Beauvoir que tiene que hacerse cargo de poder presentar ante la orden católica e incluso frente al Papa, llevar a un grupo de fueguinos a Italia y presentarse allí en esta feria. Entonces, primero Beauvoir viaja con un grupo de fueguinos, viaja con Marcos, con Marcos, este niño que está acá abajo, Daniel, que ya es un hombre adulto que incluso viaja con su esposa y una bebé recién nacida, eh, José Silvestre Canales, aquí vemos a José, que es descrito como José Fueguino, también vemos aquí ya desde más bien desde la nación mapuche a Seferina con Josefa, que son las dos jóvenes que vemos en los costados, y Santiago. Entonces, este grupo de fueguinos van a viajar con Beauvoir, van a estar en esta exposición que incluso Beauvoir plantea que, a diferencia de los zoológicos humanos que ya conversamos previamente, en esta exposición los fueguinos y mapuches no iban contra su voluntad. De hecho, todo lo contrario, fueron elegidos porque fueron voluntarios a participar en esta actividad, la cual duró aproximadamente 2 meses, y en esos 2 meses la feria funcionaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Finalmente, estos grupos de fueguinos, o sea, perdón, este grupo de 4 personas que son Marcos, Santiago, Josefa y Seferina, van a ser presentados frente al Papa Pío XIII, y bueno, allí se genera toda una instancia que es descrita también por los documentos salesianos, en donde incluso se procede a bautizar al joven, a Daniel, allí en Italia. Bueno, esta es una de las fotografías icónicas que tiene Beauvoir, ¿cierto? En respecto a su acción misionera. Y aquí vemos algo que es interesante, que es información extra, pero también no quería perder la oportunidad de presentarles, que aquí vemos los 3 niños que son descritos anteriormente, que son Marco, Silvestre y José. Y la verdad es que los señalé porque su identidad, al menos para mí, es un misterio, porque ya me ha pasado que al momento de buscar las identidades de los fueguinos, a propósito que después sus nombres son cambiados al momento que son evangelizados, vemos que aparecen cambios de nombres. En, ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, voy a retroceder. En esta fotografía, aquí se describe a José Fueguino como uno de los niños que está en Italia. Y aquí vemos que Borgatello, estas 3 fotografías son publicadas por Borgatello, en donde plantea la identidad de este niño como José Aldo Brandini, un joven ONA, buen músico de la misión de San Rafael en Isla Dawson. Aquí nuevamente señala al mismo niño, José Aldo Brandini, niño ONA de la misión Salesiana de Dawson, presentado a su santidad el Papa León XIII. Entonces vemos que aquí, ¿qué ocurrió aquí? De ahí vamos a poder conversar un poco más. Me imagino que ya se habrán topado las amigas y amigos que han investigado este tema, quizás pudieron resolver esta incógnita que al menos a mí me perturba un poco. Y bueno, aquí también aparece la misma fotografía de José Fueguino, que es la anterior, pero aquí está presentado como que está en la misión salesiana de la Candelaria. Y al parecer esta fotografía en realidad está en la exposición italiana. Así que allí, bueno, vamos a ir viendo. Ya. Entonces, para seguir avanzando, aquí vemos una ilustración de la misión de la Candelaria. Eh, a ver, ahí sí. De la misión de la Candelaria, que es creada en 1893, pero que va a sufrir una serie de eventos desafortunados que no van a permitir que se logre desarrollar inicialmente con tranquilidad, con normalidad.
Y bueno, finalmente, tras un incendio, la misión es reconstruida y después se van a ir creando nuevas edificaciones y eh, hasta el día de hoy persiste en la actualidad la misión de la Candelaria, pero como una escuela agrotécnica que está en relativamente la misma ubicación, muy cercana a la ciudad de Río Grande, Argentina. Aquí vemos una fotografía que está de un diorama que está presente en el Museo Salesiano, que nos muestra un poco el interior de una misión, en donde se ve generalmente, o sea, en este caso vemos a dos mujeres fueguinas que están haciendo labores de tejido o de escarmenar lana, y bueno, aquí vemos a Ángela Valese y José Fañano. Aquí vemos una fotografía ya que es del interior de la misión de San Rafael, donde efectivamente aquí vemos un grupo de mujeres que están en proceso de hilado. Pero bueno, retomemos a Beauvoir y lo que se viene para la presentación de la obra de Beauvoir, que son sus informantes. Y en este caso vemos a dos informantes que son clave para la creación del libro Los Checknam, que son José Miguel Luis Calapacte y José Tomás Ben Pajol, o Pachol. Y bueno, la verdad es que este joven de acá es el que está mejor documentado dentro de sus informantes, porque este es el joven que, como les comentaba anteriormente, fue el joven que en el momento de estar en el zoológico humano decidió quedarse en Inglaterra. Al parecer, según la hipótesis de Christian Baez, y lo que sí tenemos la certeza es que este mismo joven es el niño que Beauvoir encontró en Montevideo y que lo convenció de volver al territorio fueguino y posteriormente transformarse en su amigo. Entonces, alguna información que tenemos es que efectivamente Calapacte fue hijo de un jefe ¿cierto? De familia de la zona de Gente Grande que se llamaba Caleluli y tenía un hermano y un tío. ¿Qué otra información tenemos respecto a Calafate o Calafate, como también es conocido? Y aquí vemos un extracto de una noticia que es publicada el 28 de abril de 1895 en el diario El Magallanes. Y, a ver, espérenme un segundito. A ver. Ahí sí. Por favor, la amiga o amigo que tiene el micrófono prendido, le pedimos por favor que pueda apagar el micrófono. Ahí está. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, Calafate o Calapacte es descrito de esta manera, que era un muchacho muy simpático, que se hacía querer por su afabilidad, ya nadie dudaba que era un indio salvaje, ganado por los trabajos de la civilización, que podría llegar a ser un valioso elemento para inducir a otros indios a cambiar su vida errante y primitiva. Y bueno, esta cita está publicada en el libro Zoológicos Humanos de Christian Baez y Peter Mason. Continúo. Otra información que aparece de Calafate, este joven que va a ser un traductor e intérprete de Beauvoir, es planteado por Joaquín Bascopé, en donde plantea que no solo, bueno, primero que estuvo 15 años aproximadamente trabajando con Beauvoir, que no solo realizó tareas domésticas, sino que informó la futura etnología fueguina, o sea, aprovechaba ahí de informar no solamente la lengua, sino que también aspectos culturales de los Cherna, contando su historia, sus memorias, sus vivencias. Y bueno, aquí lo plantea en modo especial sirviéndome de lenguaraz como intérprete y ayudándome a componer el diccionario que después, en compañía de los otros misioneros, pudimos formar. En este caso, va a ser textual eh, el- el- la, la-
la apología, la recomendación, la señalización que realiza Beauvoir respecto a la colaboración que tuvo del salesiano Juan Zenone, que la verdad es que es bastante interesante también analizar esa situación, pues Zenone también estuvo durante un periodo prolongado, muy intenso, realizando estudios, en este caso lingüísticos y etnológicos, respecto a los Selknam, a propósito también de su labor como misionero. Aquí vemos una recreación de la goleta María Auxiliadora, que está en el Museo Marítimo de Ushuaia. Y bueno, ¿por qué está aquí esta diapositiva? Porque José Beauvoir, en conjunto con el salesiano Forcina, son enviados por José Fañano a Chiloé a comprar una embarcación, porque necesitaban un medio de transporte marítimo para poder conducir los víveres hacia las misiones y, bueno, por supuesto, para navegar entre los canales magallánicos, fueguinos, y el transporte también de los fueguinos y fueguinas que eran llevados a las misiones. Y eso también está documentado en parte de sus memorias. Bueno, vamos ya a la segunda parte de la presentación. Ya vimos algunos antecedentes respecto, oh, está mal escrito aquí, perdón, faltó una N, ahí sí, de la obra Los Selknam, que podemos plantear que en esta obra, en cuatro partes que son esenciales para poder analizar, que primero es el mensaje inicial que plantea a modo de prólogo, en donde señala la metodología, donde señala la forma en que logra acceder a la información, y también allí hace referencia a sus informantes, a los dos fueguinos y al salesiano Zenone. También constantemente se hacen descripciones etnográficas y geográficas del territorio fueguino. Hay un par de fotografías que también son interesantes, no son de la mejor calidad, pero son bastante interesantes en el sentido de que nos abre la opción de poder buscar en otra bibliografía o archivos principalmente especializados. Y bueno, el grueso de la obra, que es la gramática, que es lo que él va a denominar, ¿cierto?, su obra, su diccionario. Y bueno, aquí a modo de resumen, coloqué una parte que a mi parecer es interesante, me gustaría compartirlas con ustedes, que es respecto a lo que él plantea en su prólogo, en donde señala que puso empeño a la obra porque no estaba resuelto a no perder ocasión que se le ofreciera, tratando con indígenas y especialmente con el querido Calafate, que aún lo tuve conmigo varios años y que mucho me ayudó, ya con los padres que me sucedieron en la misión de Tierra del Fuego, de corregir y mejorar el elemento que ya tenía, de amplificarlo y aumentarlo siempre más. Esto también, bueno, hace alusión a Calafate, el informante, el niño Selknam que acabamos de comentar anteriormente, y también a propósito de lo que les decía de esta relación que existe con Juan Zenone, que él posteriormente, Zenone, va a plantear que muchas de las palabras que publicó Beauvoir en su diccionario se las envió él, más de aproximadamente 1000 palabras plantea, pero que él sintió que como que hubo una especie de apropiación de la recolección del trabajo de Zenone y que finalmente se traduce en una pequeña mención en el prólogo, lo cual no hace justicia a todos los años de trabajo que dedicó Zenone en este caso, al estudio de la lengua de los Selknam. Y bueno, aquí es así como parte esta obra, en donde aquí les voy a colocar extractos de los principales encabezados de las categorías que establece dentro de su obra, en donde primero parte con algunas reglas para leer la lengua Selknam, a propósito ¿cierto?, de los diptongos, de cómo se va a definir la lengua Selknam según su criterio. Vuelvo a plantear lo que señalé en un comienzo. Beauvoir no era científico, no era lingüista, no era antropólogo, así que la verdad es que a pesar de eso, igual
su obra, por supuesto, que es bastante relevante, pero vamos a ver al final de la presentación que van a surgir algunas interpelaciones respecto a lo que ha publicado en esta obra. Posteriormente, después de estas reglas gramaticales que señala, va a plantear algunos rasgos étnicos, o sea, ya una descripción, una etnografía de los Selknam. Va a plantear un cuadro comparativo en donde señala la palabra en español y posteriormente en Ona, en Yagan y en Alakaluf, que sería cierto Selknam, Yaganes y Kawéskar. Y bueno, posteriormente va a presentar ya un diccionario en donde va colocando alfabéticamente palabras en Selknam y al costado derecho, como podemos ver aquí, va a colocar la traducción o al menos las opciones que hay dentro de la traducción. Por ejemplo, aquí vemos esta palabra y allí plantea varias opciones, ¿ya? Que bueno, eso también, insisto, se ajusta a su capacidad también metodológica de poder crear esta información. Y por supuesto también otro cuadro que plantea en este caso Borgatello en una obra que presenta la gramática Kawéskar y también hace el ejercicio que plantea Bubuap, en este caso en vez de español, en italiano, porque su libro está en italiano, en donde coloca la palabra en italiano y posteriormente la de los fueguinos, pero además incluye a los tehuelches. Entonces, la verdad que igual aquí podemos hacernos una impresión de la idea global que tenían, en este caso, los salesianos de poder registrar las palabras y compararlas con las distintas naciones con las cuales ellos habitaban. Algo que sin duda que llama la atención es las traducciones en este caso, de la oración dominical, que podemos ver aquí un rezo, y aquí colocó una traducción que allí, bueno, les pediría posteriormente, aprovechando que está Marisa o María Andrea, que nos puedan comentar un poco qué ocurre también con estas lenguas que muchas veces eh, la traducción puede variar de acuerdo a la capacidad de abstracción también que existe y el pensamiento, por supuesto, entre occidentales y fueguinos. El libro continúa también entregando frases compuestas, en este caso plantea 1400 frases, que en donde plantea una frase en Selknam y posteriormente al costado derecho plantea la traducción. Esto también es a propósito de transcribir las entrevistas, las conversaciones que sostiene Beauvoir o los salesianos con, en este caso, con los fueguinos y fueguinas, y anota, ¿cierto?, la palabra y un poco qué es lo que significan estas frases. El diccionario continúa posteriormente, se invierte la relación en donde ahora es la palabra en español primero y después se plantea la palabra en Selknam. La obra continúa en donde se señalan nombres propios en este caso de los Selknam, e incluso se agrega la salvedad de que si tienen un nombre cristiano o bien no tienen un nombre cristiano, y de hecho lo plantean allí textual. Y bueno, aquí es también interesante porque en algunos casos podemos pesquisar el nombre de Selknam, de fueguinos que aparecen en las crónicas, y que posteriormente perdemos el rastro, producto de que al momento de que son evangelizados se les cambian el nombre. Entonces, la verdad es que para mí es una muy buena brújula para poder seguirle la pista a algunos fueguinos que, como les digo, cambian su nombre posteriormente. Y lo otro que también interesante es que, a propósito también de la forma en que le daban los nombres a los niños y las niñas, los fueguinos, era que también se consideraba en la descripción de sus aspectos físicos. En este caso podemos ver cabeza negra, pelo crespo, labio torcido, balbuciente, que bueno, eso también puede diferir de lo que entendieron los salesianos, pero esa información también es corroborada posteriormente. También continúa planteando una especie de cuadro en donde va planteando las voces de los Jauch, los vecinos de los Selknam,
y de los Yaganes que estaban ubicados en el extremo meridional de Tierra del Fuego, principalmente en la península de Mitre y el territorio aledaño, que también creo que vale la pena revisar a propósito de que hay tan poca información sobre los Jauch, así que la verdad es que también es interesante poder revisar qué es lo que se pudo pesquisar en ese momento. Aquí vemos un cuadro comparativo entre idioma Ona y Tehuelche. Y esto es porque en este entonces ya se estaba planteando la teoría, la idea a propósito de las similitudes culturales que existían entre los Selknam y los Aoniken, y que estos pueblos estaban emparentados. No sostenían las mismas certezas que se han planteado hoy día, producto que hoy día, por supuesto, hay más evidencia científica de antecedentes en común, pero aquí ya es interesante ver cómo van buscando ciertas similitudes, pero la verdad es que también en algún momento no se sostiene la argumentación, incluso llegan a plantearla igual de forma no estaba segura que creían en Jehová, a propósito de una palabra que van encontrando. Entonces la verdad es que ahí uno tiene que ir cierto, estar siempre bien atento a lo que plantea en este caso el libro. Y bueno, plantea casi al final ya apuntes etnológicos, que es una descripción en este caso de los Selknam, describen su forma de alimentarse, de movilizarse, las relaciones sociales, culturales. Y bueno, eso es un poco la obra de Beauvoir. Aquí coloqué otro, este es el inicio ¿cuánto es que se llama? Del prólogo, en donde él plantea ya que para 1892 comenzaron a tratarlos, en este caso coincide con la fecha en que Beauvoir es responsable de la expedición a Italia con este grupo de fueguinos y mapuches. Y bueno, también va coincidiendo con que el año siguiente, en 1893, Beauvoir va a ser el director de la misión de la Candelaria. Aquí vemos una fotografía que está publicada en el Boletino Salesiano y me parece mucho que aquí está Beauvoir en la misión de la Candelaria, en Río Grande. Em, Y bueno, aquí aprovechando que ya estamos un poco entrando en la etapa de análisis respecto a la obra de Beauvoir, me he topado con diversos análisis en realidad respecto a las obras salesianas, y en este caso no quería dejar de compartirles esta lectura que a mí me hace mucho sentido, que es lo que plantea Marisa respecto a que eh, habría un modelo de registro preformateado que permitía dar orden a las anotaciones realizadas en el marco de sus intensas actividades educativas, religiosas, laborales y para la reproducción sobre la vida cotidiana. Porque, bueno, la verdad es que cuando las investigadoras e investigadores hemos podido tener acceso a los cuadernos misioneros, que era donde los salesianos, en este caso, claro, sí, los salesianos anotaban el día a día, era la bitácora de las misiones. Vemos que las actividades generalmente eran muy repetitivas, ya en términos de que estaba muy marcado los horarios de alimentación, el horario de estudio, el horario de trabajo, el horario de descanso, y que en vista de eso también existían tiempos libres donde los salesianos, los que tenían el interés, en este caso Buba, se relacionaba con los fueguinos para poder obtener información. Y en este caso, allí se plantea esta idea de que, claro, debe haber una metodología que instauraron los salesianos para poder ir recopilando de manera ordenada toda la información que nos presentan hasta el día de hoy. Otro dato que también es interesante y aquí también se abre otro mundo, al menos fue para mí,
cuando les señalaba de cómo ir relacionando, en este caso, una investigación histórica y el entramado que se va generando a partir de los estudios lingüísticos. En este caso, de la lingüística de Chon, que corresponde a la familia lingüística de las naciones Jauch y Ona en Tierra del Fuego, y los aonecos y los teuchen en el otro lado del estrecho de Magallanes, o por lo menos hasta el río Chubut, de acuerdo a lo que plantea el lingüista Viega Barros, que también pueden encontrar información sobre lingüística fueguina patagónica, muy interesante. Y a propósito también de recomendar información para que podamos revisar y ir comprendiendo a cabalidad lo que estamos hablando en términos de esta relación entre lingüística e historia, es este artículo que publicó Joaquín Bascopé, que se titula Geografía de las lenguas Chon, en donde él presenta nuevamente un mapa. Otra vez, Joaquín, te estoy robando un mapa, en donde aquí él vemos cómo va situando las lenguas que se hablan en el territorio de Wallmapu hacia el sur. Bueno, vemos que aquí está lo Mapuzungún, Chono, Afsexta, Kutana con los Yaganes, Chon, que aquí vemos Segnam Hauch, Chon, aquí con la nación Aoneca, Teuchen, más al norte, pero más que describirlos, les recomiendo que lo busquen, que lo lean con calma, porque la verdad es que hay información muy interesante en ese trabajo. Y bueno, llegamos ya a las reflexiones finales para poder también compartir, ir viendo las consultas y dudas que van surgiendo o que han ido surgiendo en esta presentación. Primero, aquí una duda, o sea, una crítica en realidad, que plantea Martín Gusinde, en donde él plantea que el autor lamentablemente no empleaba los signos fonéticos convencionales al escribir su diccionario, circunstancia que dificulta enormemente el estudio del libro en cuestión. O sea, más allá de las falencias que pudiera tener en su calidad de diccionario, él plantea que es una obra valiosa y por supuesto que fue un trabajo de muchas horas, pero que claro, lamentablemente hubo ahí una carencia de metodología en la implementación de signos fonéticos. Otro análisis podemos encontrarlo en la investigación de su tesis doctoral de Carolina O'Donnell, quien plantea que en este caso la lingüística que plantea los salesianos es a partir de sus informantes, y la mayoría de sus informantes residen en una misión salesiana. Y aquí aparece un concepto bien interesante también, que es el de la coinización, o coiné, que en este caso continúa con la reflexión en donde plantea que es muy probable que muchas palabras de los cuales pudieron pesquisar, en este caso los salesianos en el contexto de misión, eran palabras que se usaban solamente en la misión, ¿ya? Pensemos, me gusta pensar en el ejemplo de Isla Dawson, en la misión de San Rafael, en donde vemos que, al menos en términos de lenguas occidentales, se habla español e italiano, y en lenguas fueguinas vemos que hay palabras en Cahuéscar, en Cernam y en Yagán. Entonces, al ver tantas naciones juntas, es probable que haya algo que ocurra allí, ¿cierto? En este proceso de mezcla, de mezcla lingüística. Y el otro análisis, que ya este es más duro, lo plantea el misionero anglicano Bridge, en donde plantea lo siguiente: el padre Beauvoir colectó a duras penas algunos miles de palabras de los onas. De estas, la mitad son bastante desconocidas para mí. O sea, Bridge creció y vivió casi toda su vida con los fueguinos allí en lo que hoy día podríamos plantear como en las cercanías de Ushuaia,
Y por ende, él le llama la atención esta situación, plantea que el cuarto restante está tan lejos de ser correcto que estoy convencido que el autor, a pesar suyo y de la admirable diligencia con que recogió e intentó escribir las palabras según la escuchó de los onas, no entendía ni hablaba él mismo la lengua. Que también es una crítica que se va a repetir por parte, en este caso, de las autoridades nacionales, en este caso particularmente de las autoridades chilenas, y va a ser uno de los principales argumentos, es que los misioneros no aprendían la lengua de los indígenas, y eso era uno de los principales objetivos que tenían dentro de la misión, y eso no ocurrió, y si ocurrió fueron muy pocos. Por lo tanto, vemos que esta obra, que si bien se reconoce la obra de Beauvoir como una obra bastante completa, ¿cierto? Dedicándose muchas horas a poder compartirnos información que perdura hasta el día de hoy. Sin embargo, hay que tener presente que pueden haber errores metodológicos. Bueno, algunas de las publicaciones que podemos encontrar de José María Beauvoir es un diccionario tehuelche, que aprovecho de hacerle propaganda a Alejandro, está hoy día disponible en la librería Vieja Patagonia, si es que alguien lo quiere comprar. Yo lo vi y lo compré, lo tengo aquí en mi biblioteca. Otro libro, Aborígenes de la Patagonia, que ya se parece bastante a este libro, el de los Shellnap, y la obra que lanzó, que fue su primera obra en términos lingüísticos, que es el Pequeño Diccionario del Idioma Fueguino Ona, con su correspondiente castellano. Otra fuente de información donde pueden encontrar información de primera fuente por parte de los salesianos y 100%, 1000% recomendable, es la página de web del Boletino Salesiano, en donde ustedes pinchan en esta pestaña y pueden encontrar todos los números de esta publicación que hacían periódicamente los salesianos, y aquí pueden encontrar cartas, fotografías e información relevante respecto a las misiones en Patagonia, Tierra del Fuego y en general de todo el mundo. Y bueno, algunas de las recomendaciones en este caso de libros que pueden hoy día encontrar en librerías y nuevamente ahí en Vieja Patagonia, que es el libro Cautivos de Cristian Báez y el libro de Carlos Gallardo, Los Onas de Tierra del Fuego, que este en realidad es un libro que fue publicado hace más de 100 años, que es bastante interesante también de poder revisar cuál era la perspectiva de hace más de 100 años atrás de cómo son descritos los Selknam en Tierra del Fuego, en este caso, con el interés del gobierno argentino. Así que bueno, hasta aquí llega la presentación, espero no haberme extendido mucho, fue casi una hora hablando, así que tengo mucha sed. Así que voy a dejar de compartir ahora, voy a tomarme mi vasito de agua que tengo acá y voy a ver, ahí está. Vamos a pasar aquí a la fase de eh, preguntas, consultas, detalles. Y a ver, voy a, por favor, vayan escribiendo sus dudas, consultas, y en el caso de ser necesario vamos a compartir la palabra. Entonces, voy a partir por acá. Bueno, y mientras reviso esto, quisiera darle la palabra a Marisa, si es que estás por ahí, Marisa. Me gustaría, por favor, si pudieras sumarte. Sí, estoy, pero digo, bueno, luego de tu exposición, no sé si mucho más para decir. Gracias por invitarme a decir algo. De lo que vos fuiste contando, creo que quedó claro que Beauvoir se dedicó a muchas lenguas, recopiló datos acerca de varias lenguas de Fuego Patagonia. A mí me sigue cuestionando, preguntarme
donde aprendió de repente rudimentos de lingüística, filología de la época, porque como vos explicaste, Rodrigo llega a la Argentina muy joven, bueno, tiene 28 años por ahí, vive primero en el norte de la Patagonia con Milanesio, supuestamente ahí puede haber aprendido algo de mapuzungún o de lenguas, y luego él mismo dice que por haber aprendido algo de lengua tehuelche le resultó sencillo relativamente dedicarse luego a la recopilación de la lengua Selknam. Con María Andrea hemos compilado un libro que va a salir próximamente este año en Buenos Aires por la editorial Don Bosco, donde se trabaja acerca de la lingüística salesiana. Participan varios investigadores de nuestro equipo, también Rodrigo, que sumó un capítulo acerca de la lingüística de Beauvoir y de Borgatello, y allí un poco tratamos de ver lo que, bueno, él planteaba, ¿no? Todo lo que han trabajado los salesianos para la documentación de las lenguas y cómo todo esto formó parte de un programa, de una lógica institucional y no de un interés momentáneo personal. Y también de un trabajo que fue en parte colaborativo, pero que también, digamos, visibilizó a algunos salesianos como Beauvoir y Borgatello, mientras que invisibilizó a otros como Zenone o la hermana Sorrosa Gutiérrez, que justamente entendemos que tuvo bastante que ver compilando material para la formación del vocabulario del diccionario primero de Beauvoir. Pero bueno, hay cuestiones que quedan aún en estado de hipótesis y que va a haber que seguir recorriendo archivos como para poder comprobarlas, ¿no? Pero los documentos nos dicen muchas cosas. Gracias. Gracias, Marisa. Sí, la verdad es que nos resulta bastante intrigante porque finalmente nos manejamos en hipótesis, en cosas que vamos encontrando por aquí y por allá, pero la verdad es que, bueno, les comento a todas las personas que están aquí y les recomiendo que busquen información. Aquí les voy a agregar en el chat sobre Sor Rosa Gutiérrez y se van a caer de su asiento porque la verdad es que es un trabajo lingüístico que realiza en este caso una hija de María Auxiliadora, en donde nos plantea que hay una diferencia, ¿no?, entre la forma lingüística entre los varones y las mujeres. Y eso también es interesante a lo que les voy comentando, de cómo en algún momento yo pensaba de que no tenía por qué, como que me sentía fuera de mi área cuando veía cosas de lingüística, pero la verdad es que hasta el día de hoy veo que están muy entrelazadas. Marisa, ¿te puedo pedir por favor si puedes silenciar un poco el micrófono? Para que no nos mezclemos. Bueno, ahí Marisa gentilmente, perdón, nos compartió su correo. Si es que alguien quiere hacer consultas, Marisa, pueden googlear artículos respecto a lingüística fueguina, si es que a alguien le interesa continuar profundizando en información. Y bueno, les voy a leer las primeras consultas que veo arriba en el cuadro. Preguntan el 18 de septiembre de 1893, porque si es así, es el día de fundación del Museo Borgatello. Eso me imagino que es respecto a la fecha del hito del Capitán Antonio. No, esto fue mucho antes. Lo que estamos contando sobre esta experiencia del Capitán Antonio ocurrió en el año en que se funda la misión. La misión se inicia el 3 de febrero de 1889 en la bahía de Willis, pero por una cosa estratégica se tienen que cambiar a un lugar donde tuviese más agua, donde el calaje fuera más profundo para que lleguen más barcos, y finalmente se mueven al puerto Harris. Y eso ocurre de febrero a marzo, y es en septiembre de ese año, en 1889, cuando ocurre el ataque o esta resistencia de los Cahuéscar frente a la llegada de los salesianos y todo lo que ocurría allí. Que también, como les digo, es interesante que puedan ver la documentación, las descripciones que hay de Capitán Antonio, que es bastante interesante.
Alguien más nos pregunta si es que hay información sobre la vida de los Cahuéscar en Isla Madre de Dios. Mira, últimamente he estado revisando información por otras investigaciones sobre pueblo Cahuéscar y al menos en lo que respecta a uno de los referentes de la bibliografía Cahuéscar, que es el investigador Óscar Aguilera y también José Tonco, puedes encontrar todos sus artículos en academia.edu. Voy a colocarlo aquí en el chat también, Óscar Aguilera y José Tonco en academia.edu. Y bueno, allí no solamente de Oscar y de José, sino que de muchos investigadores e investigadoras que publican sus artículos, pueden encontrarlos en estos sitios que la verdad son bastante interesantes porque en el mismo algoritmo nos va recomendando literatura que está asociada a estos temas. Y la otra información que es un clásico también de los Cahuéscar, creo que lo tengo por acá a mano, si no, no sé dónde está, acá está, que es este libro que estoy sosteniendo en mis manos, que es Los Nómades del Mar, de Joseph Amperer, que este libro es un clásico también, que refleja las expediciones que hizo Amperer en el territorio cahuéscar, en donde estuvo aproximadamente 3 veranos, si no mal recuerdo, 3 veranos recorriendo el territorio y también ahí hizo un trabajo etnográfico bastante interesante. Otra pregunta es respecto al libro Los Jauch, que lo compró en la librería Renacer. Me imagino que es el libro Los Jauch de Carlos Vega Delgado, que me imagino que debe ser este. Eh, no sé, ese, sí, súper. Cuando leí esto me imaginé que era este. Es un libro igual bastante interesante, es breve, pero hay tan poca información de los Jauch y lo bueno es que Carlos Vega también hace un trabajo de investigación bien minucioso, revisa fuentes, compara relatos y en este caso entrega información también en los tiempos, de los tiempos mitológicos de los Jauch. También hace alguna analogía, porque mucho tiempo se planteaba que los Jauch habían sido arrinconados por los Selknam y los Yaganes, pero vamos a ver que al parecer la evidencia científica señala que los Jauch habrían llegado mucho antes al territorio fueguino, e incluso que mucha de la toponimia fueguina pertenece a la cultura Jauch. Así que la verdad es que es un muy buen libro para revisar. Así que eso. eh, a ver, quisiera también invitar, mientras leo la otra pregunta, a, a María Andrea, si estás por ahí aún, María Andrea, que María Andrea pueden encontrar Sí, artículos y perdón. libros. Muchas gracias, María Andrea. Por favor, también No, quisiera por favor. escuchar un minuto tus palabras. Bueno, la verdad que no sé, estuvo tan completo y además la referente en esta cuestión lingüística es Marisa, que como vos dijiste, a los historiadores, cuando trabajamos con los lingüistas en estos casos, se nos abre un mundo enorme y a mí se me abrió también todo un mundo inmenso en Tierra del Fuego y en Magallanes con Marisa, ¿no? A través de sus investigaciones. Yo creo que hay algo que es importante señalar y es en toda esta cuestión lingüística la imposición del español, del castellano, por parte del Estado chileno y del Estado argentino. Y esto también tenía que ver, si bien las misiones eran reducciones, y podemos decir que eran cerradas en ese sentido, es importante señalar que en realidad el lenguaje que se utilizaba era un lenguaje parecido al de lo que podríamos decir la Torre de Babel, ¿no es cierto? Los misioneros y misioneras en su mayoría eran italianos y mezclaban obviamente, seguramente como todo italiano inmigrante, el italiano con el castellano. Se imponía el castellano para la educación y para lo que llamaba la
argentinización o chilenización de los territorios, pero a su vez se rezaba en latín. Y además se buscaba de alguna manera recuperar las lenguas para el lenguaje, para poder entenderse entre misioneros, misioneras y pueblos originarios, pero además para recopilar, que esto es digamos, lo interesante que han dejado misioneros y misioneras. Y bueno, y solamente agregar, te agradezco que la hayas rescatado a Sor Rosa, que nos ha dado mucho trabajo con Marisa, porque es la primera mujer que aparece recopilando vocabulario y especialmente esta cuestión de lo femenino. Nos ha dado mucho para pensar y me parece que ha abierto, digamos, un mundo respecto del aporte de las religiosas y los hermanos coadjutores salesianos, porque ellos eran recopiladores, porque estaban en la misión y porque recorrían el campo buscando indígenas para la misión, con lo cual hay que estar muy atento porque estos recopiladores no aparecen en los documentos oficiales salesianos, sino que aparecen en documentación inédita. Que todavía hay mucho por ver en el archivo de Bahía Blanca, salesiano, y en el archivo de Buenos Aires, y otro montón en el archivo de Roma, que por suerte también se está digitalizando, que ha empezado un proceso de digitalización anterior al de los argentinos y que es fantástico. Bueno, Joaquín lo ha consultado también, así que puede dar cuenta de eso. Gracias. Gracias, María Andrea. Bueno, ahí tal como comentó primero en el chat, pueden buscar la publicación de su libro, Patagonia, Misiones, Poder y Territorio. Ya hemos conversado, también he podido revisar otros libros e información, que hay artículos de María Andrea. Y la verdad es que es muy divertido porque cuando conversamos por primera vez yo ya había leído cosas, entonces tenía muchas cosas que preguntarle y finalmente terminamos escribiendo algo juntos. Así que la verdad es que las vueltas de la vida son muy, muy locas. Y bueno, tal como señala, es muy positivo, primero el hallazgo de este manuscrito de Sor Rosa Gutiérrez, que va a tener esa mirada femenina respecto a las misiones salesianas, porque generalmente el protagonismo se lo llevaban los salesianos, y de hecho en este mismo momento estoy esperando igual una publicación de un artículo de una crónica de Sor Herminia Sánchez, que ella vivió en la misión de Isla Dawson, y también tiene ahí una pequeña crónica que espero que sea publicada pronto. Vamos a seguir leyendo un par de consultas más que surgieron en el chat, que es: ¿dónde puedo encontrar trabajo etnobotánico de los pueblos fueguinos? Información hay. Me he topado con artículos científicos principalmente, que están vinculados, por ejemplo, a estudios de el uso de la madera por parte de los Selknam. También hay información respecto recuerdo del estudio del polen, pero también la verdad es que como es información bastante específica, siempre es bueno revisar las grandes, digamos, investigaciones. Por ejemplo, los tomos de Gusinde. No me cabe duda que él hizo también una descripción de las interacciones entre, en este caso, los fueguinos y la fauna, la flora. Por ende, si buscas como algo que sea como la etnobotánica de los fueguinos, no lo vas a encontrar, pero si buscas allí con mucha dedicación, es muy probable que te encuentres cosas. Y en este caso también es interesante ver las primeras descripciones de los viajeros que pasaron por el territorio. De repente son publicaciones que están citadas en las fuentes bibliográficas. No sé, pienso en Charles Furlong, en Lothrop, en Cooper, pero
Mira, creo que lo que voy a hacer es que me comprometo, y esto está grabado, me comprometo en que en el próximo posteo en redes sociales, que nos pueden seguir en Facebook e Instagram, voy a subir un listado con fuentes bibliográficas para que ustedes puedan, y bueno, y todas las personas puedan ver como el listado y ver las opciones que hay de publicaciones sobre esta temática, sobre pueblos fueguinos, patagónicos, y las distintas disciplinas que estudian esto, porque la verdad es que hay un mar de información y tengo cosas ya más o menos listadas, así que me puedo comprometer a eso para que puedas ver más o menos hacia dónde diriges tu búsqueda, ¿ya? Y respecto a información del lenguaje y vida de los Aoniken, hay información también, lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente, la producción nacional chilena respecto al tema es muy limitada. No sé cuántas publicaciones hay, pero son muy limitadas. Pero creo que me parece que en territorio argentino hay muchísima información sobre, en comparación a la chilena, sobre los Aoniken. De hecho, te cuento una anécdota. Estaba en el terminal de buses, no sé si, en Trelew, por ejemplo, y ahí mismo tenían una librería y me encontré con muchos libros que nunca había visto en mi vida. Quería comprármelos todos y además que valían como 3 o 4 veces más barato de lo que sale aquí en Chile. Y terminé adquiriendo títulos que no llegan acá, de autores y autoras argentinos. Y como les digo, lamentablemente nos llega acá en Chile, pero igualmente yo creo que voy a hacer ese listado para que puedan revisar también información respecto a los Aoniken, su lengua y la cultura, por supuesto. Sí. La idea de esta instancia es poder ir generando un espacio para que podamos ir compartiendo información a través de posteos, a través de estas reuniones. Y de hecho les adelanto ya que al ver que fue tan bien recibida esta actividad, que probablemente ahora en mayo vamos a estar generando otra instancia de análisis. Ya tengo en la mira, estoy viendo opciones probablemente para que sea más divertido. También voy a hacer una encuesta de estas encuestas de redes sociales a ver qué autor publicamos. No sé, pienso siguiendo la línea salesiana, podría ser Borgatelo, podría ser, si no, de algún científico en particular que en este periodo que tenga publicaciones y que de repente están a la mano, pero que haciendo un análisis nos genera esto, un espacio de diálogo y de convocatoria. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda antes de que ya vayamos cerrando este espacio para que podamos descansar ya día viernes. Muchas gracias a todas y a todos por sus saludos a todo esto que estoy leyendo aquí. A todas las personas que asistieron, la verdad que estoy muy contento de esta actividad y por supuesto también les devuelvo todos los saludos con mucho cariño a las personas que conozco, a las que no conozco y ahora estoy conociendo y bueno, contarles que también podemos, si quieren mantener una conversación directa de alguna duda también, nos pueden escribir a las redes sociales, allí también contestamos, o más que contestar, ¿cierto? Sino que poder acompañar y poder brindar fuentes. De hecho, como bien señalaba ahí Deco Pionero, pueden visitar la página web que les dejo acá, perdón, que es bibliotecaumac.cl, biblioteca UMAC, a ver, bibliotecadigital.umac.cl, y en esta página web pueden encontrar bibliografía y documentación original escaneada en alta resolución desde la época colonial hasta más o menos la década del 30, del 40, del siglo pasado. Y por lo tanto, estas informaciones, esta documentación los va a llevar a otra búsqueda, y pensando también que en esa época el territorio estaba
muy, en este caso, centralizado en Punta Arenas, que por mucho tiempo fue la ciudad, puerto, digamos, más protagónica del territorio. Así que eso les puedo compartir por el momento y como les digo, quedo en el compromiso de compartirles este listado con información bibliográfica. Así que bueno, ya creo que nos vamos despidiendo. Espero que tengan un muy buen fin de semana, a cuidarse de este bicho que nos tiene por ahora resguardados, pero al menos seguros, seguras. Y como les digo, insisto, no, cualquier cosa nos escriben al correo o a redes sociales y ahí podemos seguir conversando sobre alguna temática que sea a propósito de lo que estamos conversando hoy día. Así que eso, nos estamos viendo pronto. Voy a cortar la grabación y seguimos conversando. A ver, ¿cómo es esto?